Paz y abundancia de bendiciones les enviamos desde Nexter Institute, en la gloria del Eterno, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim del pacto, repose abundantemente sobre sus vidas y familia. אתה ניסי ומנוסי ונתוסי ביומך אתה רופא, אתה מרפא, אתה צרפא, אתה עזרא בידך פקיד רוחי בבישל והעירה ועם רוחי גביעתי עשן לי ולא יראה. Jitro, hombre excelente, hombre prominente, hombre digno. Eso es lo que significa Jitro, conocido también como Reuel, amigo de Elohim. Jitro era el suegro de Moshe. Recuerda que Moshe, príncipe de Midian. Algunos rabinos dicen que probablemente pudo haber sido rey de Midian, o un sacerdote, un alto funcionario, un sabio de Midian, Madian. Recuerde que usamos palabras hebreas y palabras en español porque esta Biblia, tanto el primer pacto llamado Antiguo Testamento como el segundo pacto llamado Nuevo Testamento, no fue escrita en español. Eso no quiere decir que porque usemos el español, entonces está mal, pero cuando usamos los términos hebreos con una intención didáctica bien marcada, para que nosotros entendamos qué hay allí en el texto. Sacerdote de Midian, Moshe huyó allí a Midian, conoció a Sípora, a Séfora, la hija de Jitro, una de las hijas de Jitro, se casó con ella, tuvo a Gerson y a Eliezer. Y ahora Jitro, cuando Moshe está cerca, muy cercano al Har Sinaí, el verdadero Har Sinaí, ya lo narramos la semana pasada, hay un monte Sinaí egipcio que fue llamado monte Sinaí cientos de años después. Es más, tal vez un milenio o más, milenio y medio después de este evento que se está narrando. El verdadero monte Sinaí se llama al día de hoy Jabal Allah, está en el noroeste de la actual Arabia Saudita. Allá abajo está el oasis de Lin, y más abajo está la peña de Horeb. Todo esto lo mostramos el video anterior, que le invitamos a que lo vean. Ahora se reúne y Jitro se cuenta mutuamente cómo le habían ido las cosas. Jitro se alegra porque a Moshe le ha ido bien con el Eterno, como todo buen amigo, que se alegra por tus éxitos. Jitro ve a Moshe despachando, administrando el pueblo, lo llama y le dice: mira, Moshe, vas a acabar tú con el pueblo y ellos van a acabar contigo. Así que haz esto, y si tú crees que viene de parte del Eterno, aplícalo. Y le dijo: coloca hombres, Anshe Hayil, hombres virtuosos, sobre grupos de 10, llamados Minyans, sobre grupos de 50, de 100 y de 1000. Y todo asunto pequeño que lo traten entre ellos. Y todo asunto mayor que lo traigan hasta ti. O sea, un líder de 10 administraba sus asuntos. Si no podía, se lo llevaba al de 50. Si no podía, se lo llevaba al de 100. Y si no podía, se lo llevaba al de 1000. Y si el asunto era muy serio, se lo llevaba a Moshe. De esa manera, también le dijo Jitro: tú estás delante del pueblo, ponte entre Elohim y el pueblo, y enséñales a los hijos de Israel las palabras de Elohim. De esa manera tú podrás ir bien y este pueblo también irá bien. ¿Por qué? Porque en esta estructura, que es una estructura gerencial muy eficiente, se distribuyen las cargas entre el liderazgo. Si no se hace de esta manera, cuando el líder pretende ser el centro, como en muchas ocasiones y organizaciones religiosas, sobre todo en iglesias cristianas protestantes, el centro donde todos van para consultar al líder principal, el pastor, el apóstol o el líder principal, hay un momento en el cual ese líder se ve limitado por su capacidad humana, porque él no puede hacer uso de un día de 60 horas. Y si pudiera hacer uso de un día de 60 horas, su cuerpo no le responde para 60 horas. En este caso, entonces tenemos que ir al nivel superior. ¿Cuál es el nivel superior? Pasar del nivel físico al nivel
mental y del nivel mental al nivel espiritual. Hay que ir del nivel del dak, del conocimiento, al hokmah, la sabiduría. Esto es un modelo sabio que le permite a los líderes ser tutelados, fiscalizados, supervisados por un líder principal y crecer, ser corregidos también y crecer. Y así toda la estructura funciona de manera eficiente y no le resta al líder principal el tiempo para estar consagrado a Elohim y poder llenarse espiritualmente, administrar con sabiduría y compartir de esa unción que obtiene con el pueblo, porque la unción siempre baja de la cabeza. Entonces, en el capítulo 19, esto es el capítulo 18, el capítulo 19, el Moshe prepara al pueblo para encontrarse con el rey a los pies del Har Sinaí, el monte Horeb. Puedo destacar que lo más impactante de este capítulo 19 que quiero leérselos es desde el versículo 3 al 8, que dice: y Moshe subió a Elohim, y Elohim lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Fíjense esto, es importante destacarlo, y yo he grabado otros videos que los he revisado, donde he sido muy contundente con el asunto de lo que es el Israel sionista y el Israel verdadero. O sea, no hay ninguna postura personal o particularizada hacia o en contra del sionismo como tal. Es un movimiento político. Como todo movimiento político, no es un movimiento político santo. ¿Okay? Esto es importante entenderlo. Tampoco porque no sea santo estoy diciendo que es hiperimpío, y eso es un asunto de los sionistas, es un asunto de los capitalistas, de los socialistas de la tercera vía. Cada quien estará en su doctrina política, y recuerde que cada quien le vamos a entregar cuentas al Eterno y va a entregar cuentas al Eterno. Usted es socialista, es capitalista, es tercera vía, es extrema derecha, extrema izquierda, este centro derecha, centro izquierda, sionismo moderado, sionismo como usted lo desee. O usted es orientalista, o usted es eslavista, no esclavista, eslavista, prorruso, o usted es visión prorrusa o pro-ucraniana, etc. Usted tiene todo el derecho de pertenecer a cualquier movimiento, pero recuerde, en cualquier nivel de liderazgo donde se encuentre, usted va a entregar cuentas al Eterno al final de sus días, en el juicio del gran trono blanco o en el juicio del trono de Yeshua. Sí, así está establecido claramente, pero hay que establecer una diferencia clara entre el Israel sionista, que es el Israel actual dirigido por un gobierno con una estructura política y religiosa legítima, y es legítima porque el Eterno le permite la legitimidad. Pero usted llamar a este Israel el Israel que salió de Mizrayim, se comete un serio error ya en el contexto teológico. Usted podrá discutir si el Israel sionista es bueno, malo, etc. Es un asunto que es discutible y se debe respetar los enfoques. Se debe argumentar y uno puede crecer en eso. Pero en el contexto teológico es un error muy serio el creer que el Israel actual sionista es el mismo Israel que salió de la Escritura. Aquí dice el Eterno Moshe, dice, dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Los hijos de Israel en la Torah, el énfasis continuo está en que son 12 tribus. Precisamente derivado de la doctrina política del sionismo y en la boca de los rabinos, nuestros respetos para los rabinos, de rabinos que están conectados con el movimiento sionista, sobre todo, se dice que las tribus de Israel están todas representadas en el pueblo judío. Pero, aunque ese es su enfoque, no lo soporta la Biblia, la Escritura. Las 12 tribus de Israel se presentaron delante del Eterno, y en el capítulo 19 el Eterno las prepara para... Moshe las prepara para presentarse delante del Eterno. Pero si quiero extraer algo allí, dice, versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé en alas de águila y os he traído a mí. Lo otro que quiero agregar es que es la intención seria del corazón de Elohim, de ese Israel sionista, traer a la mayoría, a todos los que pueda, a el modelo original, del Israel original. Pero ese es un asunto, también destaco esto. Te lo digo con mucho temor y temblor y con mucho respeto.
porque aquí hay otro punto que es clave. Escuche, ahora si obedeceres mi voz, dice el versículo 5, capítulo 19 de Éxodo, y guardares mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Entonces, cuando hay opiniones en relación con el pueblo de Israel y con el pueblo judío puntualmente, que es una porción del pueblo de Israel, no tiene que ser muy cuidadoso, porque aunque el Yehudí, nuestros hermanos judíos se porten bien o mal, hay que tener cuidado con las opiniones. Y reitero esto, guardando mi boca, porque aunque se porten bien o mal, es el Eterno que se va a encargar de aplicar su disciplina, no el hombre. Quien meta aunque sea una uña allí, en ese proceso puede salir seriamente lesionado. Esto lo decimos con respeto, ¿ok? Pero, y esto es clave, el Eterno, aunque usted sea cristiano, nosotros que hemos sido adoptados, el más santo, más santificado cristiano, protestante de toda la tierra, el Eterno tiene una prioridad por el judío más sencillo que exista en cualquier parte del planeta. Nos guste o no nos guste. Esa es la realidad. El judío más sencillo que haya en cualquier parte del mundo. El más sencillo, que trabaja, que tiene su negocio menor, mayor, más o menos, que se guarda para el Eterno, es más amado que el ministro más santo que esté dentro del protestantismo. Y no quiere decir que este ministro más santo no es amado, sino había 12 hijos que Jacob tenía, y había uno llamado Joseph, para que me entienda. Había un hijo llamado Joseph. Jacob amaba a sus 12 hijos, incluyendo a Benjamín, pero Joseph era más amado que todos ellos. Así que el Eterno nos ama a todos, pero ama más a el pueblo judío, a nuestros hermanos Yehudim. Ojo abierto con eso. El Eterno dice entonces, en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moshe, llamó a los ancianos y al pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras. Oiga, especial tesoro y un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Asunto que ha sido un gran tropezadero para los hijos de Israel a lo largo de la historia. Porque eres sacerdote para quién. No es sacerdote para uno mismo. No es sacerdote, el sacerdote no vive solo. Es sacerdote para un pueblo. Y si los hijos de Israel eran un pueblo de sacerdotes, ¿para quién iba a ser sacerdote? Piensen esto. La respuesta es simple. Para las familias de la tierra en las cuales el Eterno había hablado a Abraham que iba a alcanzar. Pero ha sido un tropezadero hasta el día de hoy. Por el contrario, el pueblo cada día más. Hay toda una historia. Se ha ido metiéndose dentro de, reservándose más. Es comprensible, no necesariamente justificable. Hay toda una historia, pero un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Llamó a los ancianos y al pueblo, y propuso en presencia de ellos todas estas palabras. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Y Moshe refirió las palabras del pueblo al Eterno. O sea que ellos aceptaron la propuesta y así confirmaron el pacto que se les estaba presentando por delante. El Eterno dice también a Moshe, del versículo 9 al 11, que santifica al pueblo, y también en el versículo 12 al 15, que marque límites alrededor del monte. Esto es importante. La palabra Elohim, establece límites. Y en el tercer día descendió el Eterno en una nube, en el versículo 16, con relámpagos, truenos, sonido de trompeta. Esto es bien interesante. Relámpagos, truenos, sonido de trompeta. Moshe sacó al pueblo del campamento. Esto es lo que hace un Goel, sacar, rescatar, pero también este es el perfecto concepto de Kahal o Kehilá o iglesia, el pueblo que es sacado de. Es bien importante entender esto. Y
El pueblo le da instrucciones del Eterno, no puede subir. Solo puede subir Moshe, los sacerdotes. Y los sacerdotes se quedarían en una parte entre el pueblo y el monte, y Moshe subiría hasta la totalidad del monte. En el capítulo 20, el Eterno le entrega al pueblo las 10 palabras a través de Moshe. Y es interesante lo siguiente, y reflexiono con esto el inicio con el capítulo 20. Reflexiono en Romanos 1, 18 al 20. Y en Romanos 1, 18 al 20, cuando hablamos de trueno, relámpago, nube, dice Shaul en este 1.18 lo siguiente: porque la ira de Elohim es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto porque Elohim se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, oiga esto, perdón, las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, así que no tienen excusa. De forma tal que cuando usted ve en el cielo nubes que se acumulan, con esas nubes oscuridad, y usted ve relámpagos, entienda que el Eterno nos está enseñando a través de las cosas creadas, diciendo: hay un creador, estoy aquí, estoy manejando mi poder, estoy administrando la tierra. Y hay un elemento que nosotros no escuchamos. Las nubes, los relámpagos y la oscuridad los vemos de continuo. Pero no llama la atención que falta un elemento de estos que vimos allá en Har Sinaí, que es la trompeta. El shofar. No una trompeta de un hipódromo ni nada de esto por el estilo. Es el shofar. Es tiempo importante, por causa del momento de la redención que estamos viviendo, que el pueblo deje la niñez espiritual. Es bastante difícil y comprometido. Uno va a una congregación a compartir. Y muchas veces hay personas que tratan de instarte que no sea muy complicado con tu lenguaje. Esto es comprensible. Porque es que el pueblo no entiende. Pero ¿cómo que el pueblo no entiende? Tienes allí ingenieros, médicos, abogados, comerciantes, empresarios, también gente de a pie, gente que ha estudiado. Y no les puedes hablar en un lenguaje por lo menos mediano. No, el pueblo tiene su dignidad y debe comprender la palabra de Elohim. El toque de trompeta lo escucharemos al final de los tiempos. Esto es importante por el retorno de Yeshua. Ahora, hablemos de la Parashá Mishpatim, mandamientos. Y esto es muy interesante. También en Shemot, Éxodo 20, el Eterno le entrega a Moshe los 10 mandamientos, que son conocidos más que 10 puntuales mandamientos, conocidos en hebreo como Aserek HaDevarim, o las 10 palabras. Y son los 5 primeros, los Mitzvot Shebein Adam Lamakom, relaciones entre el ser humano y Elohim. Los 5 últimos, Mitzvot Shebein Adam Lehaberó, relaciones entre el ser humano y su prójimo. Yo soy el Eterno Elohim, el que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos. Él es el único Elohim. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás o no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Interesante. No codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni los siervos, ni los animales, ni cualquier otra cosa de tu prójimo. Como usted verá, son 10 mandamientos, pero involucran 10 palabras, pero involucran más de, está relacionado, pero involucra más de 10 mandamientos. Pero esto no quiere decir que sean lo único que hay que guardar. Quiere decir que esto es un resumen de la totalidad de la Torá.
aquí no habla de guardar el límite del prójimo, aquí no habla del respeto a la propiedad privada, como lo dice luego. No es coincidencia que luego en Mishpatim, que son mandamientos, vamos a ver los detalles de estos 10 mandamientos que vimos acá. Entonces, Mishpatim, que va desde el capítulo 21 y el versículo 1 hasta el capítulo 24, versículo 8 de Shemot o Éxodo, son mandamientos conocidos como mandamientos sociales. Son los mandamientos que regulan sobre todo las relaciones con el prójimo. Y es bien interesante por lo siguiente, algo que quiero comentar. Vemos, permítame un segundo que tengo la cámara acá como, vemos que los hijos de Israel vienen de tener una experiencia poderosa en el Har Sinaí con el Eterno. Sin embargo, cuando continúa inmediatamente el evento más estremecedor que se da después de que Moshe sube, luego de escuchar las palabras, el Eterno las pone por escrito en una tabla escrita con el dedo de Elohim, una tabla que el mismo Eterno proveyó. Los sabios antiguos dicen que era de zafiro o era de piedra, no conocemos el detalle, pero la proveyó el mismo Elohim. Venía de lo alto, escrita con el dedo de Elohim, no la copió Moshe. Luego vemos que el pueblo comete el pecado del becerro de oro. ¿Por qué acontece esto? Por la misma razón que acontece el día de hoy. Lo vemos sobre todo en congregaciones pentecostales o congregaciones carismáticas norteamericanas. Estoy hablando de carismáticas protestantes, no me estoy metiendo con las otras congregaciones de iglesias que se llaman carismáticas. Entonces, ves una noche de milagros, ves una noche de gloria, ves manifestaciones del poder de Elohim, alguien que recibe un milagro. Hay gente que incluso ora por personas para que pierdan peso. Y pasado un tiempo, la persona vuelve al pecado que practicaba, vuelve a ganar peso, vuelve a enfermarse de aquel milagro por el cual oraron. Y uno a lo largo de mucho tiempo, como les dije al principio en la presentación, se hacía esa pregunta: ¿por qué esto acontece? Yo iba a las campañas, comenzando en mi ciudad, en Maracaibo, y cuando decía, a mí me impresionaba, porque hasta el día de hoy siempre he hecho ejercicio, siempre he sido deportista. Me impresionaba porque cuando decía, pasen los enfermos, las personas que no conocían al Señor, no conocían al Eterno, tenían que esperar atrás, porque gran parte de los que pasaban al frente eran del mismo pueblo. Y aquello yo no lo entendía. Luego vino esta experiencia con las personas al ir a las cárceles a predicar o tratar con personas que venían de la delincuencia, con problemas de droga, con problemas de, básicamente, esa gente, o de ciertos pecados sexuales. Uno veía que la gente se volvía reincidente. Yo empecé a preguntarme a lo largo del tiempo, ¿por qué razón esto acontecía? La respuesta está acá en Mishpatim. Porque si tú tienes un encuentro con la gloria de Elohim, aquello te sacude, te toca, te transforma en un momento determinado, tú necesitas luego los Mishpatim. Por eso después del Har Sinaí están los Mishpatim, que son los que configuran tu pensamiento para que tengas la mente de Yeshua, para que tengas la mente de Elohim. Si una persona tiene una tremenda experiencia con Elohim y luego no tiene nada que saque sus pensamientos antiguos, la vana manera de vivir que heredó de sus padres, la cultura mala de su nación, porque hay una parte buena y una parte mala en todas las culturas, ¿cómo va a ser una nueva criatura? Legalmente es una criatura nueva. Fue tocado por el poder de Elohim. Pero ¿cómo va a comportarse si no tiene nada aquí y aquí que le hagan comportarse como un hijo de Elohim? Mishpatim es la clave. El primero habla de la liberación de los siervos en la Shemitah, la semana, el año de la remisión. Recuerda que hay 4 escalas de tiempo visibles en la Escritura y son bien importantes, porque aunque son 4 que son diferentes escalas, están relacionadas y funcionan sobre una misma base, que es el número 7.
Hay una semana de la creación, una semana de 7 días de 24 horas. Hay una semana de 7 años, que es un día, un año de un día. Hay una semana que es la del Yobel, que está compuesta de 7 unidades o días que tienen 7 años cada uno, o sea, 7 periodos de Shemitah. Y hay una semana que es bien esencial porque estamos al final de esa semana de la creación, Salmo 94, que tiene una semana de 7.000 años, 6 años de trabajo y un año, 6 días de trabajo, corrijo, no 6 años, un día de trabajo y 6 días de trabajo y un día de reposo, un Shabbat. Cada día de esa semana es de 1.000 años, serían 6.000 años de trabajo y un día o 1.000 años de reposo, que es conocido como el milenio o el reinado del Mesías. Esto es bien importante entenderlo. Por esa razón, cuando usted celebra el Shabbat, no estamos hablando de un ceremonial muy nutrido con actividades, estamos hablando de celebrar, acordarse, santificarlo, vivirlo. Usted está celebrando al Eterno como dueño, dándole gloria como dueño de la creación, como el creador, y está profetizando el 7º día de la semana de la redención, el reinado del Mesías. Esto es lo importante de la celebración. Entonces, habla de las leyes de esclavitud, las tenemos acá también. ¿Por qué se permitió la esclavitud? Una forma de entender. Recuerda que la Torá nos enseña, nos instruye y tiene niveles. A nivel profético, a nivel misterio también. Esta esclavitud que siempre daba cabida a la redención para los hijos de Israel, nos está enseñando acerca de la redención y de la esclavitud que provoca el pecado. Y habla de los problemas entre el pueblo, habla de la ley de versículo 24, capítulo 21 de Éxodo, llamada ley del talión. En realidad es una ley de justicia, no es una ley de venganza, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Quiere decir que no se debe cobrar a una persona más allá de la falta que cometió. Habla de los bueyes que acordeaban, que acababan con cosechas. Habla también de las personas, por ejemplo, el versículo 33, que abrió un hoyo. Si no estaba cubierto y caía allí un buey o un asno, debía pagar por causa del daño ocurrido. ¿Por qué? ¿De qué habla esto? De nuestra responsabilidad. La responsabilidad de nuestros actos, no solo para con nosotros, sino para con los terceros. Esto es bien importante. Aplica como un redimido, un hijo del Eterno, ¿no lo ha visto? Capaz de comer algo en la calle y echar la basura en la calle. ¿Cómo va a tener el frente de su casa sucio? ¿Cómo va a... Voy más allá. Vas a tener, por ejemplo, un negocio de comida y vas a vender comida tóxica. No, ¿cómo va a ser? Yo la compro en el supermercado, sí, pero tienes que chequear que no tenga compuestos químicos que dañen de la salud de la persona. Que no le pongas a las comidas sal refinada con ferrocianuro de potasio que daña a la gente. ¿Ves? Tienes que tener cuidado que los condimentos que uses no tengan aditivos químicos. Las salsas que uses, que no tengan syrup de corn, que es jarabe de maíz modificado genéticamente. Todas estas cosas es igual que tú tengas un restaurante y hagas eso, o tengas un supermercado y vendas esas cosas, a que abras un hueco y caiga un buey, un asno, una persona. Es el mismo principio. Así que mucho, pero mucho cuidado con esto. Y el versículo 23, también en leyes sociales, Mishpatim, no admitir el falso rumor. El destruir con la boca también es pecado. Este es poderoso, versículo 2, capítulo 23. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los demás para hacer agravio. O sea, no debes irte con la manada. O sea, esto está bien porque todo el mundo va por allí. No. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice el mandamiento? Por allí es
¿Dónde vas a irte? No pervertirás el derecho del pobre. Versículo 6. Generalmente, yo lo he vivido en muchas ocasiones, generalmente nosotros evaluamos, esto lo dijo Jacob también, el libro de Jacob, conocido como Santiago, mucho a las personas por la forma, por el nivel de su cuenta bancaria o de sus posesiones. Y tendemos a ser más amplios, tener un mejor trato para con personas que manejan dinero que para con otras que no manejan dinero. En realidad, nosotros fuimos diseñados para manejar riqueza, pero no podemos tratar de manera ruda o distante a alguien porque no tenga los recursos económicos que otro tiene. Porque hay gente que no tiene todos los recursos económicos, pero son santos y son una bendición para tu vida y pueden ser una bendición para tu vida. O han sido enviados para bendecirte. Y hay otros que tienen los recursos económicos y no son tan santos. Pueden ser medio impíos, aunque estén dentro del pueblo. Mucho cuidado con esto. Debe haber un equilibrio. Primero la santidad y luego los recursos económicos. Hay que buscar la riqueza, hay que producir riqueza. Pero tenga cuidado de maltratar a una persona porque no tiene los recursos económicos que otros sí poseen. El inclinar la balanza hacia uno en contraposición con los otros. Precisamente dice luego, versículo 8, no recibirás soborno porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los sadiquín, de los justos. Ley de Shemitah, 6 años sembrarás la tierra y luego recogerás la cosecha. El 7º año la dejarás. ¿Por qué? Esas leyes, esos mandamientos, dicen los que no conocen. Esas leyes, esos mandamientos. Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Cristo nos hizo libres. ¿Te hizo libre de qué? Primero, eso no es doctrina original. No pendiente como vamos a hacer una parachá con las palabras de Yeshua. ¿Qué dice Yeshua sobre todo eso? Porque la palabra de Yeshua es la palabra final, no la palabra de Lutero, a quien respetamos. Ni la de Calvino, a quien respetamos. Pero usted no puede respetar más a Calvino y a Lutero que a Yeshua. No puede honrar más a Calvino y a Lutero, a Knox, incluso a Wesley, que a Yeshua. No, por favor. ¿Por qué? Porque usted es administrador de la creación, para eso el Eterno nos diseñó. Y usted debe respetar la tierra, permitir y promover que esa tierra sea productiva. Y si usted no le da Shabbat, no le da descanso, la tierra se agota, pierde los minerales y después va a estar comiendo tomates sin minerales. O sea, al día de hoy pagamos las consecuencias de violentar esta ley. No que esto es solo para los judíos. Esto no es para los goyín, dicen algunos rabinos, pero no es correcto. Porque igual si la tierra no se le respeta el ciclo de Shemitah, y esto aplica a toda la tierra, no solo a Eretz Israel, la tierra de Israel, los tomates y los vegetales van a perder los minerales. Ese año se forma un humus, allí un compuesto con unas enzimas y va generando unos minerales que enriquece la tierra. Es un abono natural. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué ha hecho el reino de las tinieblas? Eliminar el mandamiento, eliminar el procedimiento que el Eterno estableció para la tierra y luego establece el sistema babilónico encima de eso. ¿Qué hacemos? Agarramos petróleo, pues los hacemos fertilizantes y le metemos fertilizantes químicos a eso. Aparte de eso, producimos vegetales genéticamente modificados para que puedan soportar pesticidas y antifúngicos que luego pasan al cuerpo, y aparte del GMO, del genéticamente modificado, también los pesticidas que van a nuestro cuerpo, y después nos preguntamos ¿por qué me tocó esa enfermedad? Te tocó esa enfermedad porque quitamos la Torá. Esa es la razón. ¿Usted me entiende? Y dice el Eterno, y en todo lo que os he dicho, versículo 13, capítulo 23, seréis cuidadosos, y el nombre de otros dioses no mencionaréis, ni se oirá en vuestra boca. Dice el Eterno, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino, te introduzca, versículo 20, en el lugar que yo he preparado. Guarda delante de él y oye su voz, no sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El ángel de Elohim iba allí. Y el que pecaba con un pecado peshá, que es un pecado peshá, pasha,
perdón, Pesha, no pesa, Pesha. 59:20 de Isaías. Pecado Pesha, un pecado de muerte. Que bajo la administración de Moshe, una cosa es la Torá, que ha sido llamada Torá de Moshe porque se le entregó a Moshe, pero no la inventó Moshe. Muy importante. Recibe el nombre de la Torá de Moshe o ley de Moisés porque fue entregada a través de Moshe. ¿Ok? Y otra cosa es la administración de Moshe. La administración de Moshe termina cuando llega la administración de Melquisedec, de Yeshua. Mas no la Torá de Moshe, que no la generó Moshe, sino el Eterno. Bajo la administración de Moshe, los pecados pechados, los peshaim, no tenían perdón. Solo por una habilitación de la gracia de Elohim, como ocurrió con David, que muchos, incluso rabinos, gente quiere decir, no, es que David no pecó, sí pecó, cometió pecado de adulterio, provocó un asesinato, montó un complot, pero el Eterno lo perdonó, habilitó su gracia. Bajo la administración de Moshe no se perdonaban los pecados, pero bajo la administración de Yeshua, según dice 59:20 de Isaías, sí, y saldrá de Sion libertador y perdonará los peshaim. Los peshaim, los pecados de muerte. Esto es importante nosotros entenderlo. Fíjense lo que dice, que es bien importante. El ángel de Elohim iba delante de los hijos de Israel para introducirlos a la tierra y para derribar a todos los enemigos de los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel están agradables delante de Elohim, cumpliendo con su voluntad, el ángel de Elohim va delante y no hay enemigo en el planeta que pueda confrontar al ángel de Elohim. No lo hay. Pero si los hijos de Israel no están totalmente agradables delante de Elohim, tienes que usar las estructuras babilónicas, en este caso romanas, para poder defenderte, para poder existir. El Eterno dice que habilitará una serie de elementos, incluso la avispa, o sea, toda la creación para derribar a los enemigos de los hijos de Israel. Y al día de hoy el Eterno habilitará lo que sea para defenderte. Es igual a la antigüedad que al día de hoy. El Eterno, Moshe contó al pueblo todas las palabras del Eterno, escribió todas las palabras del Eterno, se levantó de la mañana, edificó un altar. Estamos en el capítulo 24, versículos 3 y 4 de Shemot, Éxodo. Envió unos jóvenes de los hijos de Israel para ofrecer holocausto y becerros como sacrificio de Shulamim, sacrificios de paz. Tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, la esparció la mitad sobre el altar y tomó el libro de la alianza donde escribió estas palabras y tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Dijo, esta es la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Impresionante. Entonces el pueblo dijo, haremos todo lo que el Eterno ha dicho. Aquí se selló el pacto y nació la Cajal. Por eso ese día se llama el Yom HaKahal, el día de la asamblea, el día en que los hijos de Israel entraron allí. Desde el punto de vista profético, real, bíblico, escritural, teológico, histórico, la iglesia, o sea, la asamblea de los redimidos, descendientes de Abraham, tanto los nacidos de los genes de Abraham como los adoptados, porque allí estaba la multitud mezclada. Sí, los que no eran israelitas salieron de Egipto con los hijos de Israel. Los que no eran israelitas, los egipcios y otra gente de otras naciones, allí estaban. Entonces, la Cajal, la iglesia nació allí, con israelitas y alguna gente entre las naciones que formó parte de esa Cajal. Y nunca nació una nueva Cajal, una nueva iglesia. Fue renovada por Yeshua en el primer siglo. Esto es muy importante de entenderlo. ¿Existe una iglesia al día de hoy? Por supuesto que existe una iglesia al día de hoy. ¿Es el cristianismo la iglesia? Es la iglesia, pero en realidad debemos decir que es parte de la iglesia. Siempre y cuando sea un cristianismo que esté dentro del pacto, que esté fundamentado en la palabra de Elohim. Pero
no quiere decir que el cristianismo produjo la iglesia o que el cristianismo nació con la iglesia. No, la iglesia es muy antigua, nace en el Har Sinai. Esto es bien importante de entenderlo. Y subieron Moshe a Aarón, Nadab y Abiú, los 70 ancianos de Israel, y vieron al Elohim de Israel, y había debajo de sus pies, como versículo 9, como un embaldosado de zafiro semejante al cielo, cuando está sereno. Entonces el Eterno, versículo 12, dijo a Moshe: súbeme al monte, espera allá, y te haré las tablas de piedra, y la Torá, y mandamientos que he escrito para enseñarlo. Y se levantó Moshe y Josué su ministro. Moshe subió al monte de Elohim. ¿Usted no cree que es bastante grave que se piense cambiar ese monte de Elohim que está en Arabia Saudita y llevarlo a Egipto? Supuestamente el monte es el monte Sinaí. Eso se llama rodar los fundamentos. Esa es la doctrina del antimesías. 7:25 de Daniel: y pensará en cambiar los tiempos y la Torá. Ahí usted identifica la doctrina del antimesías. Que tiene oído, oiga. Entonces Moshe subió al monte y una nube lo cubrió el monte. Y la gloria del Eterno reposó sobre el Har Sinaí, monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube. Y el parecer de la gloria del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en el medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. ¿Usted ha visto esto? Los hijos de Israel contemplaron ese espectáculo. Algo impresionante. ¿Qué dijo Yeshua en relación con esto? ¿Cómo es posible que una tan portentosa manifestación de gloria, con lo cual el Eterno entregó la Torá, haya sido borrada por la pluma de algunos teólogos a lo largo del tiempo? Pero no solo eso, ¿cómo es posible que nosotros hayamos aceptado ese robo, que se nos haya robado todo lo que el Eterno hizo allí? El comprender que la iglesia no nació en el primer siglo, sino que nació en el Yom HaKahal, 3.200 años atrás, 3.300 años. El perdernos toda esa riqueza espiritual que involucra la Torah, incluso teólogos al día de hoy, en la doctrina de los Benei Noah, que los Benei Noah solo necesitan los mandamientos de Noah, 7 grandes mandamientos. ¿Cómo es posible que hayamos permitido esto? ¿Qué dijo Yeshua al respecto de esto? Dijo: no penséis que he venido para abrogar la Torá a los profetas. No he venido para abrogar, sino para... No penséis que he venido para abrogar la Torá a los profetas, la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Voy a leerlo lentamente. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, una yod. Recuerda que no existía la jota en los tiempos de Yeshua. Bien importante. Y una tilde, puntito que se colocaba dentro del idioma hebreo como una coma elevada, pasará de esta Torá, de esta ley, hasta que todo sea cumplido. O sea, hasta que se cumpla todo lo que la Torá dice. Se levanta un profeta como Moshe, 18 de Devarim. El pueblo de Israel peque y se restaure. Capítulo 28 de Devarim, del 1 al 14 y el 14:63. Hasta que se cumpla todo lo que fue profetizado en la misma Torá. No pasará. Lo está diciendo Yeshua. Yo no sé cómo hará usted ahora con su teólogo, con su libro, pero lo está diciendo Yeshua. Usted escoge. Si usted agarra todos sus pesados libros de teología, que ahora no pesan nada, porque son digitales, pero, y los pone encima de estas palabras de Yeshua. Y usted trata de hundir estas palabras de Yeshua. O se agarra todos sus pesados libros de teología del computador
y usted le pone esta palabra a Yeshua arriba. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Entiéndase el milenio y el mundo venidero, la eternidad. De manera que cualquiera que quebrantara estos mandamientos pequeños y así enseñar será llamado pequeño en el reino de los cielos. Más, cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor, de mayor calidad, de manera más efectiva, más apegada, más ortodoxa, que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo dejo con esta conclusión. En el tiempo profético que estamos viviendo, en un tiempo en el cual tenemos tal vez 1 año y medio, 2, de las últimas vacas gordas, en algunos países, porque ya en algunos países las vacas gordas se acabaron, solo quedan flacas, y en otros las vacas gordas, 1 año y medio, 2 años, para poder producir los recursos y convertirlos en riquezas verdaderas. Esto lo hemos hablado antes. Necesita usted estar a la altura. Necesitamos dejar la hipocresía religiosa y los edificios y los proyectos de hombres y los proyectos religiosos. No le digo que usted no pueda tener un edificio. Nosotros ahora estamos desarrollando un proyecto ministerial para Venezuela y Colombia y Estados Unidos que involucra congregaciones. Pero estoy hablando que entienda que el tiempo es corto. Que entienda que el ser humano, que la congregación está hecha de seres humanos y no de bloques de cemento, de arcilla, de ladrillo. Que entienda, por favor, que primero es el Rey Elohim, su Hijo amado Yeshua, sus santos ángeles, no para ser adorados, sino para entender que son parte de la realidad superior, su poder. Obedecer a Elohim es lo primero. Y si usted hace esto, es cuidadoso con esto, prepárese y vuele como águila en el nombre de Yeshua Mashiach. Recuerde, קשה לתאר איך שאתה עוזר, משגיח על כל פרט בעולמך, נותן בלי סוף, אליך אחשוף, ואני אוהב אותך. אתה ניסי ומנוסי, ונקדוסי ביום אקרא, אתה רופא, אתה מרפא, אתה צרפא, אתה עזרא, בידך פקיד רוחי, בתשעה והעירה, ועם רוחי גביעתי, עשן לי ולא ירא.